Tomás de Torquemada de la Inquisición. Veréis, cuando la evolución de la Inquisición fue muy lenta, pero aún así segura. Y en España, y en España, cuando renace con los Reyes Católicos, la figura de Tomás de Torquemada se convertirá en una figura muy importante, aunque también muy discutida. Unos dicen, pero bueno, esto ya sabéis, que a veces la fama tiene más que ver con el personaje, con el honor del personaje, y no es tan real como la fama, como el personaje auténtico. Una cosa es la fama y lo que otros dicen, y otra cosa es cómo eres y cómo estás considerado con los que han tratado de verdad contigo, que muchos eran los que conocían la fama pero no conocían al personaje. En todo caso, unos dicen que era Tomás de Torquemada piadoso y austero, incluso que no quiso ser arzobispo de Sevilla. Sin embargo, también se dice, por eso os decía antes esas puntualizaciones, que vivía en lujosos palacios atendido por numerosos criados y que acumuló una gran fortuna. Torquemada formará parte, para bien o para mal, de la leyenda negra de la Inquisición en España. Y para que no le faltara de nada, se le señaló y se le señala con sinónimo de crueldad. El hombre al que Sebastián de Olmedo describió como el martillo de herejes, por eso se le denomina a Tomás de Torquemada el martillo de herejes. Pero Sebastián de Olmedo no solamente dijo que él era martillo de herejes, la frase completa es: lo describió como martillo de herejes, el relámpago de España, el protector de su país y el honor de su orden. Nació en Valladolid en 1420 y murió el 16 de septiembre de 1498 en Segovia. O sea, que murió con 78 años. Muy joven toma el hábito dominico, era un dominico, siguiendo la tradición familiar de su tío, el cardenal Juan de Torquemada, que era un cardenal. Pronto destacaría como teólogo y persona austera, siendo elegido prior del convento de Santa Cruz de Segovia. Son pocas las noticias, son bastantes las noticias, pero seguras son pocas que se tienen de esta época, o al menos que se hayan divulgado. Se le describe como un hombre de grandes dotes de gobierno, de una austeridad de vida notable y de gran autoridad en la corte. Los reyes le profesaban un gran afecto y lo eligieron como su confesor, así que dotes debía de tener. Cuentan que tenía, obviamente, una gran influencia sobre la reina Isabel, porque era confesor de los reyes. Y que, aunque no estuviera muy de acuerdo con lo que le pedía Torquemada a Isabel, a la reina Isabel, que siempre terminaba cediendo a sus peticiones, aunque luego le pesara. Al ser su confesor, podía presentarse ante la reina sin dificultad para plantearle asuntos que nada tenían que ver con sus pecados, pero debía anunciarlo previamente. Sin embargo, no siempre era así. Su ascendencia le permitía saltarse a la torera las normas establecidas, y no era raro que apareciera ante los reyes con cualquier excusa. Hay un párrafo de un libro, Torquemada y las atrocidades de la Inquisición, en donde dice cosas, en donde podemos leer un párrafo que seguramente os resultará muy interesante, en donde Torquemada dice, o se le pone en sus labios, las siguientes palabras: si esta mañana he venido a buscaros a la reina sin tener en cuenta las reglas, sin anunciarme, es porque se trata de la salvación de España. Entonces se dice que Isabel palideció, la reina Isabel palideció, y no podía dudarlo de lo que quería el dominico, y es que el dominico quería saber si estaba lista para actuar con autoridad. Todavía dudaba. Os comprendo muy bien, padre, no tiene ninguna necesidad de explicarme su pensamiento, pero aún no he tomado ninguna decisión, fue la respuesta de la reina. La fundación de una Inquisición con carácter circunstancial en Sevilla, entre las acusaciones de los dominicos Alonso de Ojeda
y Jerónimo Adorno al cardenal de España, González de Mendoza, y a los reyes católicos, estos dos dominicos, pues llevaron sus protestas, podríamos decir, a los cardenales, al cardenal y al cardenal, mejor dicho, y a los reyes católicos. Y esto hizo que los reyes se fijasen en la persona de Torquemada, en su confesor, para la organización de un tribunal especial del Santo Oficio en España, que es como se denomina la Inquisición, dotado de autonomía después de que los inquisidores Morillo y San Martín hubieran cumplido su cometido en Sevilla. Una vez nombrado inquisidor general, Torquemada dictó unos reglamentos o instrucciones para las cárceles y tribunales inquisitoriales que algunos decían que eran como las leyes de Dracón, chorreaban sangre. El rey católico le nombra por su bula del 16 de octubre de 1483 inquisidor de la corona de Aragón, donde el Santo Oficio existía more romano desde los tiempos de Jaime el Conquistador. Lo que hizo Torquemada no se sabe a ciencia cierta por aquellos tiempos y en aquellas tierras. Puede que la leyenda lo hiciera más cruel de lo que en realidad fue. Lo que sí se conoce es que todos cuantos se han acercado a la Inquisición hablan de las moderaciones que los papas impusieron al celo impetuoso de Torquemada, o sea, que tenían que pararle los pies desde Roma. Torquemada quería la unificación de España, y todavía no estaba, claro, España estaba dividida y estaban todavía los judíos, los judíos y los islámicos por aquí. Y para ello era necesaria la expulsión de los moros, de los judíos. Los reyes católicos se resistieron y Torquemada tuvo que emplear toda su influencia para conseguirlo. Expulsó a todos los judíos que no se convirtieron. Se le acusa de haber quemado vivos a 8.800 herejes y de castigar a 96.504, o sea, cifras que, como han demostrado algunos historiadores, son muy exageradas. Volvemos al libro de Brunet para contaros una de las actuaciones de Torquemada en las hogueras. Santo Domingo había concedido la hoguera como un castigo para los herejes que rehusaban la fe católica. Dicen Santo Domingo, ojo. Torquemada veía en ella, hubiera sido más propio decir los dominicos, porque bueno, a ellos sí que podría considerarse inquisidores, bueno, eran encargados de ser inquisidores, pero no Santo Domingo. Torquemada veía en la hoguera la purificación por las llamas y el salvamento de las almas sumergidas en el cielo ardiente del amor y de la claridad divina. Por lo que, a pesar del rechazo obstinado de los condenados, obviamente, y a pesar de su pesar, se podrían salvar. Esas eran las creencias, lo que Torquemada estimaba. Decía, bueno, a ti te quemo, pero te salvo el alma, aunque tú no quieras. Cosa que ahora nos parece absurda, pero con las creencias de aquel entorno y aquella coyuntura, pues tenía mucho peso, ojo. La actuación de Torquemada había sobrepasado todos los límites que el ser humano pudiera tolerar, porque tanto él como sus decisiones, es decir, las ejecuciones llevadas a cabo por el brazo secular, por los que no eran religiosos, que las cumplían, que las hacían cumplir a rajatabla, habían hartado ya a todo el mundo. Numerosas ciudades se sublevaron y resistieron en vano a las tropas reales que ayudaban al Santo Oficio a imponer su terror por todas partes. Solo la llegada al papado de un español, Rodrigo Borgia, que tomó el nombre de Alejandro VI en 1492, intentó y consiguió moderar al impetuoso Torquemada. Rodrigo de Borgia era un gran diplomático, una persona con grandes dotes de diplomacia, que convenció tanto a los reyes católicos como a Torquemada para llevar a cabo su plan en la Inquisición española. Él tenía otros planes y logró
que se cumpliera. Envió para ello a 2 consejeros con la intención de ayudarle en sus funciones, pero en realidad lo que quería en la realidad de ellos era bien otra, porque quería conocer in situ las numerosas quejas que llegaban a la Santa Sede contra Torquemada, contra el inquisidor. Así que solo él, el Papa, puso fin a las actividades terroríficas de Torquemada, invitándole a que se jubilara en 1546 con la excusa de que ya era muy viejo, de que ya había cumplido 75 años. Torquemada moriría poco después, pero quería seguir teniendo, parece ser que al principio era bastante humilde y bueno y virtuoso, pero después el poder parece que la había corrompido bastante. En la práctica Inquisitoris Hereticis Pravitatis, el manual del inquisidor, se puede leer: por una carta pontificia fechada en junio de 1494, asegura al prior de la abadía de la Santa Cruz su gran afecto y agradecimiento por los grandes trabajos que ha realizado en la exaltación de la fe, y afirma que está preocupado por su salud, que es frágil, y que no quería ver destruida prematuramente. Es cuando aquí le dicen que se jubile. El Papa le anima a que se retire a su monasterio de los hermanos predicadores, o sea, de los dominicos, que era su orden, con el fin de esperar apaciblemente que Dios le llamase a su lado, que sería pronto. El Papa termina su carta asegurando al hombre viejo que velará para nombrar a todos adjuntos dignos de confianza, que le sostendrán en el declive de sus años. Como era un gran diplomático, su santidad proponía el retiro aquel a quien incluso los 2 soberanos españoles temían, es decir, los reyes no querían enfrentarse a Torquemada, y de cara al exterior le veneraban como un santo, como un libertador, como un tal, aunque en realidad ya veis que tenía poco de todo ello. Para que Torquemada pudiera realizar tantos desmanes, tuvo que darse y dar a los inquisidores unas instrucciones, reglamentos o manuales para seguir un camino que en todas partes donde actuaran. Torquemada conocía las diferentes normas que ayudaron durante todas las épocas de la Inquisición a llevar a cabo su misión. Por ejemplo, el manual del Inquisidor de 1230, que ya os hablamos de él, los directorios de las artes de predicar, es que está en latín, predicandi, para predicar, y el directorio inquisitor, un directorio de inquisidores de Imeric. Durante 17 años había escrito Bernard Gui, un inquisidor, un manual, y hacia 1323 la práctica Inquisitiones Hereticis Pravitatis, práctica de la Inquisición para herejes. Sin embargo, Tomás de Torquemada, para redactar su propio manual, tomó más del manual de los inquisidores de Fray Nicolás de Imeric. Cuando tiene que juzgar a 3 judíos, por ejemplo, a Franco de Tembleque y padre y 2 hijos, ante las dificultades que Torquemada encuentra para llevarles a una condena segura, le dice a Antonio de Avilat, y esto lo podemos leer también en el libro de Brunet: señor de Ávila, usted es laico, por eso usted no ha leído las obras que requiere la Inquisición. O sea, las obras de la Inquisición todo esto estaban para inquisidores. Pero estaría bien, puesto que es uno de los nuestros, que recorrierais el directorium de Imeric, es decir, el directorio de inquisidores, así como mis modestas instrucciones, o sea, las instrucciones que el propio Torquemada había escrito, y os daríais cuenta de lo que inculpamos a los que interrogamos. Trata de explicarse por qué los inculpan, ¿no? Porque interrogan a esos inquisidores, perdón, a esos acusadores, a los que trata de condenar, vamos, a esos instigadores que parecen instigadores, que a saber qué harían, que igual eran los más inocentes.
Bueno, detengamos ahora con el Directorio Inquisitor, si os parece, de Nicolás de Emmerich. Pero quizás lo dejamos por un capítulo más adelante. Creo que sería mucho más interesante dedicarle un tiempo específico al Directorium Inquisitorum, porque os va a resultar muy atrayente, muy atractivo.